este impresionante arsenal. El caso más recordado de incautación de armas de nuestro país. Estamos de apagar el incendio como si fuera una casa de un con... Y bueno, fueron los fusiles de guerra y las ametralladoras. Donaba su fortuna personal, alrededor de unos $800.000. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Es el país de las casualidades. Claro. Porque Feldman fue miembro del MLN. Un hecho político enormemente grave. Del caso Feldman. Hoy les traigo una de esas historias que tiene de todo. El hallazgo de un arsenal de armas clandestino récord en Uruguay. Tiros, tupamaros, debates políticos y hasta una peluca rubia. ¿Cómo resolvió la justicia este caso? ¿De quién eran las armas realmente? ¿Qué hicieron con las armas? ¿Quién era realmente Saúl Feldman? Y algunas preguntas más que voy a intentar resolver en este video. Esta es la historia detrás del caso Feldman. Este caso surge el 31 de octubre del año 2009 en Montevideo. Aquel sábado 31 de octubre los bomberos fueron alertados de un incendio en una casa ubicada en la calle Elba del barrio Aires Puros. El fuego se pudo controlar sin mayores consecuencias, pero al revisar la casa, donde no había nadie, se encontraron con algo que jamás se iban a imaginar: un increíble arsenal de armas, donde habían granadas, detonadores, pólvora y miles de proyectiles. También mapas de dependencia militar y hasta lingotes de oro. Estamos de apagar el incendio como si fuera una casa de un vecino común. Tras el trabajo de los bomberos, después de controlar el siniestro, se pudo ingresar a la vivienda. La sorpresa fue mayúscula. Había un arsenal, lo mató. La policía estableció que la casa donde se produjo el incendio y se encontraron cientos de armas era del economista Saúl Feldman, que en ese momento no estaba ahí, sino que en otra casa, también de su propiedad, en Shangri-La, Canelones. A este dato llegaron gracias a que en la heladera encontraron una factura de la veterinaria donde compraba la comida de sus perros. Con estos datos, la policía, especialmente el agente de inteligencia Daniel Morena, y otros dos oficiales de la seccional 12 fueron a Shangri-La para ver si lo encontraban ahí. Al llegar a la casa, los efectivos policiales llamaron a la puerta. Feldman salió y dijo que los iba a acompañar, pero que antes tenías que ir a buscar un abrigo. Y hasta ahí la historia pareciera tener un cierre. Habían encontrado a Feldman y no tardarían en responder todas las interrogantes sobre las armas encontradas. Pero no, la historia recién comienza. Pasaron algunos minutos y al ver que Feldman no volvía, el agente Morena se acercó a la ventana para llamarlo de nuevo. Este hombre dijo que iba a buscar un abrigo y desde el interior de la vivienda disparó, hiriendo en el pecho al policía Mario Morena, de 32 años. Lo mató. Y aquí es donde tenemos a la víctima de este caso, el policía Daniel Morena. Posterior a esto, Feldman se atrincheró en su casa y la policía comenzó un largo operativo que duraría muchas horas para intentar detenerlo. El operativo fue tal que tuvieron que evacuar a toda la manzana. El tiroteo duró toda la noche. En total fueron cerca de 18 horas donde la policía tuvo que pedir refuerzos porque se habían quedado sin municiones. Y acá comienza alguna de las tantas polémicas que giró en torno a este caso. Y es porque nunca llegó la figura de un negociador para negociar con Feldman y provocar que él se rindiera o se entregara, y saber el origen de su arsenal, entre otras interrogantes que luego surgieron con el caso. Tampoco durante el operativo se cortó el agua o la luz de la casa, elementos claves que jugarían a favor de la policía. Algo importante a comentar es que durante esas horas que Feldman estuvo atrincherado y que el operativo se iba desarrollando, él se dedicó a quemar documentos y papeles que tenía en su casa. Archivos que hasta el día de hoy no se saben qué podrían ser, pero sí sabemos que serían importantes para que Feldman elija atrincherarse e ir hasta las últimas consecuencias antes de entregarlos a la justicia. Recién en la mañana del domingo, los policías irrumpieron en el domicilio del contador Feldman para poder detenerlo. Él se resistió y, a pesar de estar herido, logró aún así balear a 2 funcionarios en sus piernas mientras los policías ingresaban con escudos blindados. Finalmente, Feldman fue abatido, aunque la autopsia brindó que el economista se suicidó antes que las balas de la policía lo alcanzaran. Que Feldman estuviera dispuesto a morir antes de entregarse a la justicia también llamó la atención de muchos, porque a ver, si era un simple coleccionista de armas aficionado, probablemente la pena que la justicia uruguaya le habría dado no sería tan dura.
En ese domicilio encontraron más armas, documentación falsa, varias cédulas de identidad, pasaportes con su foto y restos de papeles quemados. En total, luego de contabilizar todo el armamento, se encontró aproximadamente 1040 armas, distribuidas por 328 pistolas, 316 revólveres, 159 rifles, 98 escopetas, 55 fusiles, 50 carabinas, 14 subfusiles, 2 subametralladoras, 3 ametralladoras, 12 pistolones, 3 chumberas y por último 500 granadas y media tonelada de municiones. Las armas tenían origen ruso, chino, americano y otras, aunque en menor proporción, eran armas de las Fuerzas Armadas. También había armas robadas a particulares. Pero ahora bien, vamos a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién era realmente Saúl Feldman? Feldman era un empresario de 64 años al momento del hecho. Padecía un cáncer terminal. Era judío y algunos portales lo nombran como economista y otros como contador. De hecho, van a ver que en la historia yo a veces lo nombro como contador y otras veces como economista. Feldman perteneció al MUF, Movimiento Unificado Socialista Proletaria, que surgió en noviembre de 1965 como división del Partido Socialista. Saúl Feldman también era socio del Club Uruguayo de Tiro desde 1981, al que asistía una vez cada tanto. En cuanto a su personalidad, Feldman era una persona de pocos amigos y pocos vínculos. Y si hablamos de dinero y propiedades, además de la casa de aires puros y la casa de Shangri-La donde fue abatido, Feldman tenía un apartamento, otra propiedad en el Pinar, también en el departamento de Tacuarembó tenía un inmueble y 2 terrenos en Maldonado, además de una gran suma de dinero depositada en cuentas bancarias, bonos y lingotes de oro. La herencia de Feldman asciende a cerca de $900.000. Feldman no tenía hijos ni esposa y en su testamento dejó algo muy peculiar, que los únicos y universales herederos son los centros que atienden a la niñez. Incluso dejó estipulado que en el caso de que las instituciones que él designó no existieran al momento que se tenga que dividir la herencia, el dinero debía entregarse a centros que atienden a la niñez en todas sus facetas. La única persona mencionada entre los beneficiarios de la herencia es la empleada doméstica de Feldman, a quien él le concedió el derecho de usufructuar la casa de Shangri-La mientras ella esté viva. Ni bien saltó el caso a la opinión pública, como decía al comienzo, se politizó. El expresidente Jorge Valle decía esto. Decir que hice ante el juez la declaración política que correspondía y dije con toda claridad lo que he sostenido en las radios esta mañana y lo que he seguido diciendo y voy a seguir diciendo todos estos días. Se trata de un hecho político enormemente grave y yo emplazo y reitero lo que dije ante el juez y lo reitero públicamente. Emplazo a las fuerzas políticas de este país, emplazo al señor Julio Marenales y emplazo al señor Mujica a que digan para tranquilidad del país que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto y que ellos están hoy no por los fierros, sino por los votos. Eso el país precisa que las fuerzas políticas lo digan para traer la tranquilidad necesaria. Porque un arsenal de esta naturaleza, de armas viejas y de armas nuevas, con las cuales se puede armar un regimiento con 400 granadas y 200 kilos de pólvora, no es una cosa que no nos tenga a todos asombrados y sobre todo a los que tenemos bastante edad como yo, que hemos asistido y hemos visto estas cosas en años que creíamos terminados. Y Mujica contestaba esto. Tal que existe un juez especializado que está trabajando, hay que respaldarlo y que trabaje en un fenómeno complejo y dejarse de tanta conjetura. Eso se contesta solo porque ya el autor de ese disparate lo aclaró públicamente. Dijo, yo no tengo nada para decir. Lo que pasa es que como fulano dijo, yo también digo. Eso fue lo que dijo Valle por una radio. Que sencillamente vamos ganando y esta es la preocupación de los que van perdiendo. 6 días antes, el 25 de octubre, habían pasado las elecciones nacionales, pero ninguno de los dos candidatos había conseguido la mayoría que se necesita para ser presidente. Así que tocaba el balotaje, un mes después.
Por eso este caso se superpolitizó, además de que mucha gente decía que dentro de la casa de Feldman habían encontrado libros y literatura marxista. Entonces a Feldman se lo quería vincular especialmente con los Tupamaros, con que los Tupamaros iban a volver o que iban a tomar el poder por la fuerza si perdía el Frente Amplio. Y como ya se sabe, José Mujica, quien era el candidato en ese entonces favorito y de hecho ganó, tiene su pasado tupamaro. También Marenales salió vestido con una peluca rubia acompañado de militantes a la Plaza Cagancha y declaró: vamos a dejar que esto siga su curso. Después veremos. Por ahora vamos a tomarlo con humor. Esperemos que podamos seguir tomándolo con humor y que no haya hechos graves. La realidad es que del pasado de Saúl Feldman se conocía muy poco. Hasta que el ex tupamaro Héctor Amodio Pérez en 2015, unos años después de lo ocurrido con Saúl Feldman, brindó información en varias entrevistas donde afirmaba que conoció al contador en la Casa del Pueblo del Partido Socialista allá por los años 60. Yo personalmente lo conocí a Feldman en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, cuando junto a Washington Batista estábamos formando los grupos de autodefensa del partido. La mayoría de esa gente que eran miembros de la Juventud Socialista, pese a las notorias diferencias ideológicas, a iniciativa de SND se le dio participación en el coordinador y como tales recibieron cursillos acerca de armas, balística, seguridad, explosivos. Cursillos que estuvieron, en el caso de la Juventud Socialista, a mi cargo. De este caso quedan muchísimas interrogantes que la muerte de Feldman nos deja pocas chances de algún día contestar. Preguntas como ¿para qué él quería todas esas armas? O si había alguien más atrás de ese arsenal, si estaba solo, si movía las armas solo, o si era un simple coleccionista de armas con algún desequilibrio mental. Justamente en esto se basó para archivar el caso el juez de crimen organizado Jorge Díaz. Una pericia decía que Feldman tenía un desequilibrio mental y que padecía el síndrome de Diógenes, que lo convertía a Saúl en un acumulador compulsivo. Aunque la relación de Feldman y la justicia no empieza en 2009, ya que fue investigado en el 2002 porque figuraba dentro de una lista de personas sospechosas de tener armamento de guerra. En 2014 el caso se reabrió por orden de la jueza Adriana de los Santos, a pedido del ex ministro de Suprema Corte de Justicia, Julio César Chalar, pidiendo que se investigue la procedencia de algunas armas que aún estaban en duda, pero no se encontraron irregularidades y el caso volvió a archivarse.